Todo mundo va a ser luz y sombra. Eh, el comportamiento de todos los seres a través de su historia, a través de su vida, va a tener cosas favorables o cosas indeseables. Y el que diga que es muy bueno es porque realmente pues se desconoce su persona. Y eso es lo que le va a pasar a muchos héroes a través de la historia. Pues ahora vamos a presentar a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, que va a ser uno de los presidentes que va a actuar ya en la segunda etapa de la Revolución Mexicana y la que va a tener pues plasmado de anécdotas en el que se va a ir viendo cuáles son las situaciones en las que se va a enfrentar. Álvaro Obregón nació en Sonora en el año 1880 en la hacienda de Siquiciba. Estando a órdenes del primer jefe, don Venustiano Carranza, recibió el grado de general de división, siendo miembro de la Convención de Aguascalientes al movimiento carrancista contra Villa. Fue nombrado general y jefe del ejército del noroeste, logrando el triunfo de la famosa batalla de Celaya, donde ahí él va a perder su brazo, por el cual se le conoce como el Manco de Celaya. Aquí es importante porque a veces a través de la historia lo confunden con el Manco de Lepanto. Y el Manco de Lepanto es Miguel de Saavedra, el que escribió el Quijote. Entonces hay que tener bien claro que uno es de Celaya y el otro es el de Lepanto. Hago esta aclaración porque he visto que a veces tienen esa confusión cuando se les llega a preguntar de quién era el manco de tal lugar. Entonces ya quedamos que el de Celaya va a ser Álvaro Obregón, donde había de perder ese brazo derecho que les comento. Siendo ministro de guerra, opuso su nombre al de la imagen del ingeniero Bonilla como un candidato a la presidencia de la República en el año 1920. Como presidente se enfrentó a carente posturas porque tenían que tomar un carácter muy fuerte. La situación estaba muy difícil, estaba marcándose todo ese movimiento que había traído desde Francisco Madera, más sus héroes Villa, Zapata, Carranza, toda esa situación que se venía arrastrando. Era muy difícil todo ese conflicto que estaba, inclusive ahí estaba Pino Suárez, que fue el que murió con Francisco y Madero cuando lo emboscan en la cárcel de Lecumberri atrás. Bueno, pues todas estas anécdotas que vamos comentando, este presidente se va a tener que enfrentar con carácter recio y decidido al levantamiento rebelde llamado los cristeros. Los cristeros ya vimos que va a ser un movimiento que se va a originar en Guanajuato y que va a traer un conflicto entre la iglesia y el Estado. Eso lo vamos a platicar más adelante y que va a estar más bien intervenido por Elías Calles, que es el que le sigue a Álvaro Obregón, pero ya desde la etapa de Álvaro Obregón ya se empieza a manejar todo ese movimiento de los cristeros. Aquí también vamos a ir viendo que tuvo principal intervención en los trabajos de Bucareli. Los trabajos de Bucareli son unos infames tratados que se hizo con Estados Unidos para tener un arreglo de que México no pudiera tener intervención entre todos sus productos, tanto ferroviarios como de gas, como de situaciones que se explota en el país y que en ese tratado, que nunca se dio a conocer, pero que existe y que se va a vencer en el 2023, donde tenía México prohibido intervenir en esas situaciones. Este es el Tratado de Bucareli que también vamos a ver después. Todas estas situaciones que se van a lograr
ya desde 1927 y la derogación constitucional en la que se prohibía toda la reelección para hacerse elegir nuevamente presidente para un periodo desde 1928 a 1934, porque Álvaro Obregón, cuando ya está en el gobierno, él va a intervenir la Constitución para poderse nuevamente reelegir. Y apenas electo fue asesinado en Bombillas por José León Torral en San Ángel. Aquí vamos a ir mencionando cómo todo este tipo de situaciones que se va dando a través de la historia de todos estos personajes va a tener ese negro oscuro, esa luz y sombra que les digo, porque aquí pues hay anécdotas de que en la época en que él estaba pues ejerciendo todo su mandato, lo perseguían, lo estaban pues acechando porque tenían sospechas de que estaba conspirando contra Carranza, y Carranza lo mandaba a seguir en motos. Dicen que en una ocasión, cuando lo iban persiguiendo, él usaba un sombrero y se lo dio al compañero que estaba en el carro, y al dar una vuelta él se tiró, y pues los que los iban vigilando pues pensaron que él iba allá adentro, pero él se escapó disfrazado de ferrocarrilero y se fue pues escapando de todo esto. Aquí, como vamos a ir viendo todas estas conspiraciones que se van dando a través de la situación en las que Álvaro Obregón firma esos tratados de Bucareli, donde aquí va a empezar a tener esos problemas con Villa y con todas las modificaciones constitucionalistas que hizo. Aquí vamos a ir viendo que se van a ir haciendo, pues viendo situaciones más humanas. Por ejemplo, decían que era muy supersticioso y que él tenía pues rituales de superstición. Si no le salían bien, pues se los echaba en culpa pues a la suerte o a la mala suerte de ese día. Aquí también va a ir viendo de que esta persona también tenía pues cierta tendencia cuando era joven, le gustaba la música, la poesía, hacía poesías, y comentan que él hizo una máquina, porque también fue inventor, hizo una máquina para cultivar los garbanzos, de los cuales con eso se hizo él pues rico. Y va a reconocer que Villa, pues aún con todo, va a tener las bases de una conducta futurista. Va a él a hacer la Secretaría de Educación Pública y va a tener pues un poquito de enfoque hacia las escuelas y acciones que en esa época se podían considerar como que pues eran de interés popular. Se comenta que él a todos los que le iban a pedir audiencia se las daba, aunque no les daba mucho tiempo, unos 10, 15 minutos, pero sí resolvía siempre todos los problemas que llegaban a su conocimiento, y que no tenía discriminación para nadie. Aquí vamos dándonos cuenta cómo estos personajes también tienen ese lado humano y no nada más el que se les ve pues a distancia cuando se platica la historia. Nosotros aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo en el Parque de la Bombilla, donde se ubica el barrio de San Ángel, y ahí está en lo que ahorita ya es la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Aquí dicen que este parque, que es donde fue el lugar donde asesinaron al presidente Álvaro Obregón, era propietario de este negocio que lo ha reclamado ahora como algo que pues a él le pertenecía, porque aquí vamos a ir viendo cómo a través del tiempo se van viendo todos esas situaciones que en un momento son historia, pero que al pasar el tiempo se van a ir convirtiendo a veces también hasta en problemas.
En el interior se encuentra el monumento de Álvaro Obregón, que se inauguró el 17 de junio de 1935 en ese parque de la Bombilla, que se erigió donde originalmente se encontraba el restaurante denominado La Bombilla, en la antigua huerta de Chimalistac, donde ocurrió el asesinato de Álvaro Obregón, presidente de México ya desde 1920 al 24, y que sería electo nuevamente para un periodo de 1928 hasta el 34. La Constitución fue modificada para extender ese periodo de 6 años por él. El magnicidio ocurrió el 17 de julio de 1928 y fue perpetrado por José León Torral, que hemos mencionado, actualmente en ese lugar de esparcimiento y accesible por el Metrobús Línea 1 de la estación Bombilla. Todas estas cosas que se van mencionando a través de todo esto, que en el parque donde se encuentra ese monumento de Álvaro Obregón, quien fue presidente, ya les digo que desde 1920, aquí vamos a ir viendo cómo durante la Revolución Mexicana organiza una fuerza armada por más de 300 indios yaquis en apoyo al presidente de la Revolución, Francisco I. Madero. Al morir Madero, su lealtad se va a dirigir hacia Venustiano Carranza, ayudando al nuevo presidente a someter toda la fuerza rebelde de Francisco Villa y Emiliano Zapata en una batalla cerca de León contra Villa. Obregón va a perder todo su brazo derecho, que hemos comentado, al ser nombrado presidente. Carranza, en 1915, Obregón se va convierte en secretario de guerra. Posteriormente se va a enfrentar a toda esa política con este particular cuando se hace el plan de Ayala de Agua Prieta, que como consecuencia va a tener pues el asesinato de Carranza. Ya en 1923 en los Estados Unidos va a reconocer el gobierno, porque eso es lo que él quería, ser reconocido por Estados Unidos por medio de ese tratado de Bucareli que les comento, que siguió cuando él era en el periodo de 1924 al 28, ahí se va a firmar el Tratado de Bucareli, que no se realizó activa en esa actividad política debido a la Constitución, no le permitía postularse nuevamente. Sin embargo, se convierte en presidente electo hasta 1928. Ya el 17 de julio de 1928 asistió a una comida convocada por un diputado en el estado de Guanajuato en el restaurante La Bombilla, ubicada en el barrio de San Ángel, y lo va a matar José León Toral, que acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón y haciéndose pasar por un dibujante, realiza un retrato de él y de varios de sus diputados y finalmente llega a Obregón, y aprovechando el momento en que los comensales se encontraban descuidados, Toral saca una pistola disparándole 6 veces contra Obregón, quien cayó muerto al instante. El asesino fue pues rápidamente detenido y algunos policías intentaron matarlo, pero el diputado Ricardo Topete lo salvó, arguyendo su importancia para que declarara en el crimen. La constitución del parque empezó en julio de 1934 durante la presidencia del general Abelardo L. Rodríguez y se inauguró hasta el día 17 de julio de 1935, siendo ya presidente de la República el general Lázaro Cárdenas. Este monumento que yo les menciono al interior del jardín se encuentra ubicado en el mismo sitio donde estadista militar fue asesinado y la madre Conchita, presunta autora intelectual del crimen. El proyecto es obra del arquitecto Enrique Aragón Echegaray. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.